Hola chicos, ¿cómo les va? En el día de hoy les voy a explicar comparativos y superlativos de adjetivos. Bien, vamos a utilizar estos adjetivos comparativos para comparar un objeto o una cosa o una persona con otra, ¿sí? De uno a uno la comparación. Para esto vamos a seguir estas reglas. Bien, vamos a tener adjetivos cortitos, ¿sí? A los cuales les vamos a agregar en general ER. Por ejemplo, si miran el número 1, tenemos como ejemplo old y fast. A ambos les agregaríamos la ER y eso alcanzaría para que el adjetivo se vuelva comparativo. Older, faster. En el número 2 tenemos que si el adjetivo ya termina en E, solo vamos a agregar la R. Como por ejemplo en el caso de late, quedaría later. Como tercera regla, si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la consonante. Como por ejemplo en el caso de big, en el que quedaría bigger, y ahí ven cómo la G queda duplicada. Como cuarta regla, si el adjetivo termina en Y, vamos a cambiar la I y la Y por la I latina y vamos a agregar también ER. Como por ejemplo en el caso de happy, que quedaría happier. ¿Ok? Bien, después tenemos adjetivos que son más largos, ¿sí? Por ejemplo en el caso de modern o expensive. Y la explicación es que tiene que tener 3 o más sílabas. Esto implicaría separar en sílabas para nosotros que somos nativos de castellano-español. Es complicado entender la separación en sílabas de inglés, ya que no utiliza el mismo sistema silábico que nosotros. Por lo tanto, lo que van a hacer en general va a ser visualmente ver que ese adjetivo es más largo. Si tienen dudas, por supuesto, me van consultando. Bueno, en este caso entonces, no se le hace en el caso de los adjetivos largos, no hacemos ningún cambio al adjetivo, sino que antes del adjetivo vamos a utilizar la palabra more, que significa más, ¿sí? Quedaría más moderno, more modern, o más caro, more expensive. Lo de arriba, de los adjetivos cortos, por supuesto que también son comparaciones, ¿sí? Es lo más. Por ejemplo, vamos al principio. Old sería older, sería viejo, más viejo. Late, later. Tarde, más tarde. Big, bigger. Grande, más grande. Happy, happier. Feliz, más feliz. ¿Sí? Bien. Vamos con la excepción a esta regla. Van a ser aquellos adjetivos que, como los verbos, ¿vieron que tenemos verbos irregulares? Bueno, también tenemos adjetivos irregulares. En este caso, por ejemplo, good, vamos a usar el comparativo de good, que sería better, ¿sí? Ven que no hay ningún cambio en la palabra, en la morfología de la palabra, sino que directamente cambiamos de palabra. Well en el sentido de salud, de estar saludable, de healthy. Better, también. Bad, worse y far, further. ¿Sí? Ven que cambia completamente la palabra. Todo esto, por supuesto, significa siempre más. De bien a mejor, de bien de salud a mejor, mal, peor y lejos, más lejos. Vamos con el uso de estos adjetivos comparativos. Vamos a tener en cuenta que vamos a estar hablando de solamente dos cosas a comparar. Una cosa con otra cosa, una persona con otra persona, y así sucesivamente. Y a menudo, luego de ese adjetivo comparativo, ya sea largo o corto, vamos a utilizar la palabra than, que la tienen ahí entre comillas. Vamos a ver los ejemplos. John is 1 meter 80. He's tall. Chris is 1 meter 85. Entonces la conclusión de esto, vamos a decir, John mide 1,80 m, es alto. Chris mide 1,85 m.
Entonces se refiere con he a Chris y dice, he is taller than John. Él, hablando de Chris, es más alto que John. ¿Sí? Esa sería nuestra estructura completa, nuestra oración completa. ¿Sí? Después tienen más ejemplos. America is big, but Russia is bigger than America. Rusia es más grande que América. I want to have a more powerful computer. Quiero tener una computadora más potente. Is French more difficult than English? ¿Es el francés más difícil que el inglés? ¿Sí? Ven ahí cómo tienen, hasta en una pregunta, el uso del comparativo. Vamos ahora a los superlativos. Vamos a utilizar, en este caso, los adjetivos comparativos, los superlativos, para describir una cosa o una persona, pero dentro de un grupo de 3 o más de las mismas cosas o personas. Para esto vamos a seguir las siguientes reglas. También vamos a tener adjetivos cortos y adjetivos largos. En todo el primer cuadro van a ver las reglas de los adjetivos cortos. Esta vez, en vez de agregar ER, le van a agregar a los adjetivos EST. Pero antes del adjetivo, vamos a agregar el artículo de, ¿sí? Como lo ven arriba. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, en el caso de old, nos quedaría the oldest. Tenemos, así como en los comparativos, que los adjetivos que terminan en E, simplemente les vamos a agregar ST. Por ejemplo, late, the latest. Si el adjetivo termina en consonante o vocal consonante, vamos a duplicar la última consonante, como en el caso de big, que daría the biggest. ¿Qué quiere decir esto? Significa el más grande, ¿sí? En el caso de late, lo más tarde posible sería. Y old, el más viejo. Vamos con el 4. Si el adjetivo termina en Y, vamos a cambiar esa Y por la I latina. Entonces, por ejemplo, tenemos happy, the happiest. Feliz, y el superlativo sería el más feliz. Vamos ahora a los adjetivos largos, que como les dije antes son 3 o más sílabas. Tengan en cuenta visualmente que sea más largo el adjetivo en su composición. Vamos con los mismos ejemplos. Modern, the most modern. En este caso, en vez de more, vamos a colocar antes del adjetivo most y antes de most, the most. Y después el adjetivo que sea largo. En el caso de expensive, the most expensive. El más caro o el más moderno. Bien, por supuesto que las anteriores serán ejemplos. ¿Sí? Hay un montón de adjetivos. También tenemos excepciones, que son otra vez aquellos adjetivos que son considerados irregulares. En el caso de good, the best, ¿sí? Bueno, el mejor. En el caso de bad, the worst, que sería el peor. En el caso de far, que es lejos, el más lejano. Bien, vamos al uso ahora de los adjetivos superlativos. Vamos a utilizarlos cuando queramos describir una cosa mejor que un montón de otras cosas, ¿sí? Que sea la mejor. Y después le agregamos el adjetivo que sea. Por ejemplo, John is 1.75 m. David is 1.80 m. Chris is 1.85 m. Acá tenemos 3 personas, John, David y Chris. El más alto es Chris. Entonces vamos a decir Chris is the tallest. Que Chris es el más alto. Tenemos otros ejemplos. Canada, China and Russia are big countries, but Russia is the biggest. ¿Sí? Rusia es el más grande. Mount Everest is the highest mountain in the world. El Everest es la montaña más alta del mundo. ¿Sí? Se dan cuenta la diferencia con el comparativo. En el comparativo comparábamos una cosa con otra, una persona con otra, y en este caso estamos comparando a una persona entre 3, por ejemplo, o más, o una cosa entre 3 o más cosas.
Bueno, espero que les haya quedado claro. Un saludo.